Ñaño y ñañas, muy buenas tardes para todos y todas. Saludarlos desde... Yo soy del municipio de Magui Payán, como más de, o la mayoría lo saben, pero en este momento estoy en el municipio del Charco, pero mi representación es del municipio de Magui Payán. Un abrazo para todos. En esta escuela del Despertar del Pacífico se había encomendado al Carmelito, al ñaño Carmelo, el tema de la historia de las constituciones políticas de Colombia. He venido haciendo un esfuerzo recopilando alguna información. He recopilado pues un número considerable de información. Espero y aspiro que muchísima de la gente que está conectada aquí, que sabe y entiende del tema, me ayude porque pues aquí no somos los más expertos en el tema ni los grandes profesionales como nos manifestaba el compañero al principio, pero aquí hemos hecho todo lo posible porque el conocimiento llegue a nuestras comunidades y eso lo estamos reflejando hoy. Bueno, voy a contarle la historia de las constituciones de Colombia. En Colombia, hasta hoy, en la información que he podido recopilar, pónganle mucha atención y tomen nota, ojalá en sus cuadernos o los computadores que estén grabando, porque este taller lo vamos a necesitar para seguirlo replicando en los municipios. Yo tengo en la historia de las constituciones de Colombia 14 constituciones de Colombia, desde 1810 hasta 1991, que es la que tenemos actualmente. Y eso se encuentra las siguientes constituciones. Voy a enumerárselas para que cada uno vaya tomando apunte y después tenga la bondad de investigar sobre estas constituciones. La primera constitución de Colombia es la constitución de 1810, agosto 15. Constitución del Estado Libre e Independiente del Socorro, se llamaba esa constitución en ese tiempo, 1810. En esa constitución hay dos artículos muy importantes para investigar, que se llama el artículo 1 y el artículo 12. Esa constitución tiene algunas particularidades como tiene solamente 14 artículos, esa constitución de 1810. Después sigue la constitución de 1811. Y después respectivamente sigue la constitución de 1812. Después sigue la constitución de 1821. Y después sigue la constitución de 1830. Después sigue la constitución de 1831. Y después sigue la constitución de 1832. Después sigue la constitución de 1847 y después sigue la constitución de 1853. Después sigue la constitución de 1858 y después sigue la constitución de 1861 y después sigue la constitución de 1863 y después sigue la constitución de 1886 y después sigue la constitución de 1991, que es la constitución actual que tenemos. Ahí vamos a hacer un paréntesis y espero que muchas personas que están conectados, que conocen el tema, me ayuden para hacerle claridad a la audiencia que está conectada en el chat. En todas y cada una de estas constituciones, a excepción de la del 91, la han construido en la historia de Colombia dos sectores políticos. Eso es muy importante tener en cuenta. Y a excepción de la Constitución de 1810. La Constitución de 1810 la constituyeron sola y exclusivamente los conservadores. En esa Constitución de 1810, después de haber salido de un gobierno en ese tiempo pues muy esclavista, bárbaro y perverso, se reunieron los mismos conservadores, se reunieron entre personas más broas en ese tiempo que ellos llamaban, personas más decentes o más destacadas en las comunidades,
que se llamaban, se llamaban o fueron 4 personas. Esas 4 personas se reunieron en representación del pueblo e hicieron la Constitución de 1810. Esas fueron las personas que hicieron la Constitución de 1810. Habrá muchas cosas que detallar en estas constituciones, pero para seguir narrando otras cosas más adelante, es muy importante que cada uno tome nota de lo que estamos diciendo y empiece a investigar sobre la historia de esas constituciones. De ahí en adelante, las constituciones las empezaron a construir los liberales y los conservadores. Ninguno de otros sectores, otras corrientes, otras vertientes políticas hacían parte de la construcción de esas constituciones políticas. No se vayan a olvidar de la Constitución de 1810, investigar mucho sobre el artículo 1 y el artículo 12. El artículo 1 de la Constitución dice: la religión cristiana que uniendo a los hombres por la caridad los hace dichosos sobre la tierra y los consuela con la esperanza de una eterna felicidad. Ese es el artículo 1. Y el artículo 12 dice también algo similar, ahí lo dejo para que lo investigue más o menos como un ejemplo. De ahí viene que vamos a hablar un poco sobre la Constitución de 1991. En la Constitución de 1991 se hace un proceso de paz entre el M-19 y el gobierno colombiano, y de ese proceso de paz sale la Constitución del 91. De esa Constitución del 91, sí, hoy muchísimas personas que están aquí conectadas hoy tienen muchísimo conocimiento al respecto, que son mayores que mí y conocen muy fuertemente el tema de la Constitución del 91. Es la única constitución en la historia de Colombia donde se consagraron los derechos ampliamente de los pueblos y de la etnia, y en algunos temas como son el tema de la fiscalía, cosas así que antes en la Constitución del 86, que fue la otra constitución que se abolió, para la Constitución del 91, esas cosas no existían. O sea, solo a través de esa propuesta de los guerrilleros en ese tiempo, el M-19, se pudo concertar una propuesta que recogiera mínimamente los sectores, y es por eso que esa constitución, como recogió todos esos sectores, habíamos venido de unas constituciones muy cortas históricamente. Esa constitución tiene 360 y pico de artículos, la Constitución de 1991. Entonces, quiero algunos aportes para que no se nos haga la escuela muy monótona, que todos vamos aportando frente al tema y seguiremos hablando de la misma Constitución, y vamos a hablar de la Constitución del 86. Entonces, espero que todo el mundo haga su aporte para seguir hablando de otro tema de la Constitución. Muchas gracias. Milenio Carmelo, entonces mientras que los compañeros puedan hacer preguntas, nosotros vamos a retomar con el video ya con audio para que usted termine con... Sí, señor, sí, señor. Con el video de Célimo. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Célimo Cortés Rengifo, yo soy miembro activo del proceso social de comunidades negras en el Pacífico colombiano. Me he desempeñado a lo largo de mi vida como representante legal del Consejo Comunitario Las Varas, he sido representante legal de Recompás en 2 ocasiones, y en la actualidad hago parte de la Delegación Nacional de lo que se conoce como el Espacio Nacional de Consulta Previa para Medidas Legislativas que afectan a las comunidades NAR. Es importante para todos nosotros. La compañera del río Mina, que haga el favor y apaguen el micrófono. Y en la actualidad hago parte de la Delegación Nacional de lo que se conoce como el Espacio Nacional de Consulta Previa para Medidas Legislativas que afectan a las comunidades NAR.
es importante para todos nosotros que conozcamos un poco de la historia de qué son los derechos humanos y sobre todo qué tiene que ver, o sea, cómo se asienta en el marco referencial de los derechos el pueblo negro de Colombia, ¿no? Para específicamente, para que podamos ubicarnos en este tema que hoy nos compete, que es obviamente la comunidad negra, lo que ha sido el desarrollo, todo el tema del desarrollo en el afecto del marco de los derechos humanos. Como activista del derecho humano, de los derechos humanos, yo parto la situación en dos. La primera, lo que es lo que los pueblos hemos podido avanzar en el reconocimiento, en la activación, el desarrollo y hacer efectivo el derecho. Eso es una primera etapa. Y la segunda tiene que ver con lo que es el goce del derecho. ¿Qué es el derecho? ¿Para qué nos sirve el derecho? ¿Y cómo hacemos que este derecho pues, sea efectivo para el desarrollo social de cada individuo? En esas dos partes, digamos, yo concluyo en esos dos elementos todo el marco de los derechos humanos y entonces, como activista, me concentro más en la segunda fase, digamos, en la segunda parte, que es el goce efectivo del derecho para la reivindicación propia. Entonces, porque lo que siempre he planteado es que no tiene sentido dar la vida por el reconocimiento efectivo de unos derechos, pero que nadie los pueda gozar. Eso es ilógico. Es como usted hacer la casa y después que tenga la casa hecha, alquilarla por X o Y razón. Entonces, si usted hace una casa, construye una casa, es para vivir en ella, es para disfrutarla en todos los momentos que se pueda. Y yo entiendo y reconozco y afecto y afilo en el marco del derecho en ese entonces. Siendo así, quiero decirles lo siguiente. Los derechos de los que gozamos los negros, los indígenas, los campesinos en el mundo, no ha sido fácil. Digamos, ningún gobierno o ningún reinado existente históricamente le ha dicho a los pueblos, venga, reúnanse, tomen, aquí está este es el orden del derecho que tiene. No, ha sido la comunidad, ha sido el pueblo, han sido los hombres y mujeres que a lo largo de la historia han salido a las calles, han salido a protestar, han salido a defender, han salido a poner su vida en riesgo para que hoy podamos hablar de derechos humanos, para que hoy podamos hablar de derecho a la infancia, para que podamos hablar de derecho a la niñez, para que podamos hablar de derechos políticos, para que podamos hablar de derechos económicos, para que podamos hablar, en fin, de todo el marco de derecho institucional que se reconoce hoy en la humanidad, en la Carta Magna de los Derechos Humanos, y así como está planteado en cada constitución política de los diferentes países a lo largo y ancho del planeta Tierra. Entonces, es claro, nada viene a ti si tú no sales por él, si tú no lo buscas, si tú no haces que eso se cumpla. Y cuando el pueblo, los diferentes pueblos en todo el planeta han considerado que se requiere, se han organizado las luchas en el marco de la consecución de los nuevos derechos. Entonces, en ese orden de idea, creo que no es difícil reconocer y es muy fácil ubicarse en la lucha en Colombia para el reconocimiento de los derechos humanos. En el país se parten por dos principios. Todos conocemos el tema de la esclavitud, cómo llegó el pueblo negro a Colombia. No nos vamos a concentrar en eso, no vamos a hablar muy someramente de lo que han sido los procesos de esclavitud y los procesos de evolución de la esclavitud, pero nos vamos a concentrar más que todos en los dos elementos principales para mí que hacen énfasis en el reconocimiento del derecho. El primero tiene que ver con la Constitución de 1988 y luego vamos con la Constitución de 1991, que es la Constitución donde ya más o menos el pueblo negro, el pueblo indígena, los campesinos y la comunidad, en general la sociedad civil, siente por fin que hay unos elementos efectivos que van a hacer posible el goce de esos derechos. Entonces nos vamos a concentrar un poco en eso, no vamos a hablar, repito, de lo que han sido los procesos de esclavitud, lo que han sido los procesos de evolución de la misma esclavitud, lo que yo denomino la traición de Bolívar al pueblo negro, porque yo considero obviamente que Bolívar nos traicionó en todo ese proceso libertario del país, en todo ese proceso libertario de la nación. Pero bueno, entonces no nos vamos a concentrar en eso, vamos a tratar de ir más el paso a paso de lo que ha sido la lucha histórica del pueblo negro para el goce efectivo. Y creo que, como les decía inicialmente, la Constitución de 1991
enmarca de una u otra forma todo ese proceso de reconocimiento y goce de reconocimiento, perdón, de lo que son los derechos en Colombia. Entonces vamos a hacer un poco hincapié o un poco de historia o recordar un poco cómo nace este proceso. Si bien la Constitución Política de 1991 efectivamente plantea en su artículo transitorio 55 lo que se conoce como el marco de referencia para el reconocimiento en una parte de la comunidad negra, porque no es efectiva hacia toda la comunidad negra. Eso es una cosa que se han ido ganando poco a poco, como en estos 28 años hemos ido avanzando, se ha podido ir ganando en eso, pero la Constitución plantea obviamente un marco a través del transitorio 55, que si bien se debe a todo el movimiento que se pudo hacer en los 3, 4 años antes de todo ese proceso, de todo el proceso, pues, para que ese artículo esté, también se lo debemos en los indígenas, se lo debemos a los hermanos indígenas que ayudaron, que apostaron y que nos ayudaron, pues obviamente, a que ese artículo transitorio, por lo menos quedara ese artículo transitorio en la Constitución de 1991, que es donde nace, por decirlo de una u otra manera, el reconocimiento efectivo, repito, a la lucha del pueblo negro, porque este pueblo negro en Colombia tiene 500 años de estar luchando por sus derechos, tiene 500 años de estar pidiendo libertad, tiene 500 años de estar pidiendo, de estar exigiendo que su reconocimiento como pueblo, su reconocimiento como hombre de lucha. Entonces, para que tengan en cuenta una referencia, el primer territorio libre de Colombia, repito, de lo que fue la corona española, es un pueblo formado por comunidad negra, que aún existe, que está a menos de 2 horas de Cartagena, que se llama Palenque. Entonces, eso cuenta efectivamente y dice, pues, que este pueblo no llegó aquí arrodillado, no llegó aquí a ser esclavo porque quiso. Ese pueblo llegó a luchar por la defensa de sus derechos, y lo que hoy nosotros de una u otra manera estamos gozando ha sido gracias a la efectividad y a la decisión que tomaron esos hombres en ese entonces para defender sus derechos, hombres y mujeres, ¿no? La mujer jugó un papel importantísimo y ha jugado un papel súper importante en lo que es el reconocimiento efectivo del derecho del pueblo negro, ¿sí? Incluso los hombres han luchado y las mujeres han luchado pie a pie. Brasil, Ecuador, Colombia, el mismo Panamá, dan cuenta de que hubo mujeres muy valerosas, mujeres muy activas en el marco de la defensa de sus derechos, de nuestros derechos, perdón, como pueblo negro. Y entonces, todo este movimiento libertario, por llamarlo de una u otra manera, se concentra y gracias, repito, a los hermanos indígenas, en esa constituyente de 1991 pudimos por lo menos ganar el espacio, por lo menos, y digo por lo menos porque no quedó un apéndice concreto, abierto para nosotros, sino que un artículo transitorio que aparece en la Constitución de 1991 hasta la de 1996, porque en esos 5 años pudimos avanzar en el reconocimiento de la norma que se conoce hoy como la Ley 70, y que a partir de las constituciones de ahí el transitorio sale. Por eso alguna gente, cuando coge la Constitución del 2002, dice, bueno, nos sacaron de la Constitución, no estamos más en la Constitución, no aparece el transitorio. No es eso, es un transitorio, y que el transitorio desaparece de la Constitución a medida en que la ley se haga efectiva. Y entonces nosotros tenemos la Ley 70 del 96, obviamente ya estamos compuestos, estamos concretos, pero en esa constituyente de 1991 va a figurar y va a estar el hito histórico que se reconoce como el artículo transitorio 55. Si bien nace, pues, con todo eso, digamos, nace todo un movimiento nacional ya a través del transitorio 55, nace todo un movimiento nacional liderado por compañeros de las universidades, liderados por líderes nuestros en el Chocó,
en Cali, en Bogotá, en Tumaco, en Buenaventura, en todas las ciudades de este país donde había gente nuestra, docentes, trabajadores de la salud, etcétera, y etcétera, empezaron a moverse por todo el territorio nacional, haciendo lo que se denominó en ese entonces la gran minga, la gran bulla, por la publicación y la promulgación, obviamente, de la ley, pero sobre todo había que discutir entre el pueblo negro la importancia de ese transitorio 55, el ponernos de acuerdo y recuperar de tantas formas de gobierno, de tantas formas que tiene el pueblo negro de administración de justicia, tratar de recuperar y ponernos de acuerdo en unas que por lo menos quedaran planteadas en la norma y que nos reconociéramos todos como pueblo. Entonces, se pudo avanzar en unas discusiones enormes en todo el país, en foros, en charlas, en talleres, en los colegios, en talleres, en todo el pueblo colombiano, pero sobre todo en todo el territorio colombiano, pero sobre todo se hizo hincapié en el Pacífico, y en el Pacífico colombiano fue donde más se pudo trabajar en esos años, donde más se pudo avanzar. Y aquí hay que reconocer históricamente a hombres que, aunque hombres y mujeres que aunque trabajaban para el Estado, jugaron un papel importantísimo en el desarrollo de la norma, en el desarrollo del transitorio 55. Entonces, ahí hay algunos hombres que aparecen y van a aparecer en la historia. Creo que el pueblo negro ha sido un poco duro con ellos por ser empleados del Estado en esa época, por ser políticos activos algunos en esa época, y creo que ha sido duro porque no le hemos reconocido el papel fundamental que jugaron en ese entonces en lo que hoy conocemos como la norma, como la ley 70. Entonces ahí aparece Piedad Córdoba jugando un papel muy fuerte, aparece alguien que se llama Silvio Garcés, y entre otros hombres negros de ese entonces que, repito, que aunque eran políticos activos y aunque eran empleados del Estado, dieron por su conocimiento, aportaron muchísimo, pero además hubo personas que jugó un papel clave para que en la construcción de la ruta para la aprobación y el reconocimiento de la norma, de la ley como tal. Entonces, es importante tener en cuenta que nosotros, en el marco del goce efectivo de los derechos, que para mí no es ni siquiera la ley 70, la ley 70 está enmarcada un poco lo que son los derechos o privilegios del reconocimiento como tal, pero que luego aparecen otras figuras que van a hacer efectivo por lo menos el goce. Entonces aparecen los consejos comunitarios, aparecen nuestras organizaciones de base ya con cierto reconocimiento jurídico, porque aunque antes existían nuestras organizaciones, estaban muy relegadas, estaban muy dedicadas a otros sectores. Digamos, por ejemplo, en el caso de Tumaco, teníamos algunas organizaciones de comunidades negras en el Pacífico, Charco, etcétera, etcétera, pero eran organizaciones o de docentes, organizaciones juveniles, eran organizaciones religiosas, eran organizaciones dedicadas a muchos otros temas, pero muy pocas estaban dedicadas al marco efectivo del derecho de la comunidad negra, del goce, pues de esos derechos, muy poco. Ya después de 91 se abre el pool, nace una cantidad de organizaciones, sale a la luz otra cantidad de organizaciones a nivel nacional que empiezan a trabajar todo este tema. Entonces, venimos en los dos sectores, les decía, venimos en los dos sectores. El primer sector tiene que ver con lo elemental, que es el reconocimiento histórico del derecho, ¿cierto? Histórico, todo el tema del derecho humano. Entonces, sabemos de las guerras que ha venido la humanidad, que ha venido de guerra en guerra, siempre a través de una guerra nace y surge la posibilidad de que nuevos derechos se constituyan alrededor de eso, hasta llegar al punto en que hoy estamos en lo que es ese marco de los derechos humanos, que para el caso de la guerra yo le denomino es la humanización del conflicto, y estamos en esa lucha, pero todo viene a través de los elementos sociales. Ha sido la comunidad, lo dije al comienzo, lo repito, ha sido el pueblo, ha sido el hombre y la mujer, hemos sido nosotros quienes hemos salido a las calles, que hemos salido a pelear contra el gobierno de turno para que nuestros derechos no sean leccionados, y en muchos casos, hace muchos años atrás, para que nuestros derechos fueran reconocidos. Hoy ese reconocimiento del derecho no se le debe a los políticos, no señor, no se le debe a un senador, no se le debe
a los presidentes, no, no, esto no se le debe a la iglesia católica, a la evangélica, no se le debe a ellos, ese reconocimiento del derecho, aunque han jugado un papel ponderante, un papel importantísimo en esta lucha, ese reconocimiento se le debe única y exclusivamente al pueblo, ha sido el pueblo, ha sido los hombres y mujeres, han sido los estudiantes que han salido a ganar su derecho, pues, el reconocimiento, perdón, a su derecho. Y hoy en esta sociedad no estamos por fuera de todo ese concepto. Entonces, ¿qué viene? Viene que pudimos avanzar con el transitorio 55 en la Constitución de 1991 y queda enmarcado todo ese marco de derecho para la comunidad negra, que luego ese transitorio 55 se convierte en lo que es la Ley 70 de 1955, en lo que es la Ley 70 de 1993, y que esa Ley 70 tiene otros elementos claves para el goce del derecho, como son los consejos comunitarios, como es la comisión en educación, etcétera, etcétera. Muchas cosas que están allí. Pero hoy viene lo más complicado en toda esta historia, en todo este tema de reconocimiento. Viene lo más complicado, que es poder sostener y defender ese marco constitucional que como pueblo negro nos tiene aquí. Lo más complicado, y digo lo más complicado porque ustedes saben que la Constitución de 1991 ha venido siendo tocada, yo le llamo prostituida, ha venido siendo prostituida por los diferentes gobiernos, cada que un grupo político, cada que algún presidente, cada que algún partido político, cada que alguna parte de la sociedad que maneja este país no le conviene un artículo de la Constitución política, simplemente lo cogen y lo prostituyen, lo cambian a su antojo. El presidente que más prostituyó la Constitución en este país ha sido este señor del Centro Democrático. Esa gente ha sido quien más han prostituido la Constitución. Han cambiado, pusieron reelección presidencial, cambiaron, hoy no tenemos reelección presidencial, etcétera, etcétera. Entonces, lo más complicado en la historia del marco del derecho efectivamente para el pueblo negro no es cómo hemos llegado aquí, es cómo vamos a hacer de hoy en adelante para sostener ese derecho, para sostener que la ley 70 se convierta en una ley ágil, en una ley efectiva, que todos los procesos de regulación de la ley como tal sean efectivos para el pueblo negro. Son luchas enormes, son luchas difíciles, son procesos muy fuertes, pero en toda esta situación, en todas estas dinámicas universales, pues, de la movilidad social, de la movilidad humana, no hemos podido avanzar en un mandamiento claro que ha sido la concertación de esta norma para que podamos avanzar en el marco general y claro de lo que tiene que ver el derecho del pueblo negro efectivo de comunidades negras. Hoy tenemos los territorios, tenemos los títulos, tenemos los territorios asegurados a través de títulos colectivos para comunidades negras, los indígenas tienen a través de resguardo, pero seguimos en la lucha de qué hacer, en la pregunta, en la dinámica clara de qué vamos a hacer con esos territorios, cómo los vamos a hacer. ¿Cómo los vamos a hacer? Si bien hoy los tenemos seguros, históricamente hemos estado habitando estos territorios, tenemos más de 500 años en ellos, tenemos mucho tiempo formado. Tumaco, en esta isla donde estamos hoy hablando y donde estamos haciendo estas tomas, precisamente es la prueba viviente y maestra. Tumaco va para 400 años, está formado este pueblo, de estar asentado aquí nuestra cabecera municipal. Pero si bien nosotros tenemos 400 años de estar ubicado aquí donde estamos, ¿cuánto tendrá la gente que bajó desde Barbacoa y se ubicó en las cabeceras de los ríos como Chagüí, Mexicano, la gente que bajó por el Ecuador y se ubicó en el Mira, se ubicó en el Caunapí? Deben de tener mucho más años. Entonces, esa gente, a medida que el tiempo ha avanzado, se han proyectado en esos territorios, se han asignado esos territorios y entonces históricamente esos territorios han sido nuestros. La ley simplemente hoy a través de un título nos ha reconocido el derecho a estar en ese territorio, pero nosotros somos dueños de este territorio históricamente porque desde que el pueblo negro llegó aquí ha venido defendiendo y ha venido luchando por
en el marco de todo, de lo que ha sido el derecho constitucional de la comunidad negra. Más adelante, creo que sentaría en detalle de qué es la Ley 70, cómo se ha podido reglamentar la Ley 70. No hemos podido reglamentar la norma porque, si bien es cierto, a lo largo de la historia hemos podido, por lo menos, que el transitorio 55 existe en la Constitución de 1991, que hoy tengamos la Ley 70, que hoy tengamos el decreto 1745, que es por el cual nacen los consejos comunitarios. No hemos podido avanzar por con toda la lucha que hemos hecho, con todos los procesos que hemos tratado de organizar, con las organizaciones a nivel nacional, con los espacios que hemos podido concertar a nivel nacional. No hemos podido avanzar en un tema tan sencillo, pero concreto y definitivo para nosotros, que tiene que ver con la reglamentación de la Ley 70 en sus diferentes capítulos. La ley tiene unos capítulos sociales, la ley tiene unos capítulos económicos, la ley tiene unos capítulos de territorio, la ley tiene unos capítulos ambientales, pero que no hemos podido avanzar en la reglamentación, que eso sería el goce efectivo del derecho planteado en esa norma. Tenemos derecho a los territorios, pero ¿cómo nos vamos a desarrollar económicamente? Tenemos derecho al ambiente, pero ¿cómo lo vamos a desarrollar y cómo vamos a hacer que ese derecho que tenemos sea efectivo, lo podamos gozar, podamos disfrutar de ese derecho y no sigamos todo ese marco de violación al derecho efectivamente que hemos tenido? Porque si bien tenemos la Ley 70 en los territorios, tenemos todo un capítulo ambiental que desarrollar. Tenemos más de 20 años de tener continuas fumigaciones con glifosato en los territorios, y toda la afección y todo el deterioro ambiental que surge por eso, y los gobiernos no hacen nada. O está bien, tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a la educación básica, a la educación superior, tenemos derecho a la alimentación por lo menos digna, pero ¿qué estamos haciendo por eso? ¿Qué hemos hecho por eso? Yo creo que más bien nos hemos quedado tranquilos, nos hemos quedado un poco tranquilos en todo ese tema de avance, y lo hemos hecho por miedo. En los últimos años Colombia ha sufrido unos flagelos muy fuertes. El paramilitarismo ha amedrantado muchísimo a la gente en las comunidades para que la gente pueda seguir con la lucha. Por otro lado, los grupos denominados subversivos, pero hablemos de los grupos guerrilleros, no han sido consecuentes con el pensamiento un poco socialista o marxista. No estoy pidiendo que apoyen, pero sí que no satanicen a los líderes, para que estos líderes puedan avanzar en la lucha, puedan avanzar en su pensamiento de desarrollo colectivo e individual y familiar de cada uno de los grupos homogéneos o no, en los territorios colectivos de comunidades negras, efectivamente, que es el tema que nos tiene. Entonces, ahí está todo el espacio, como lo hemos podido avanzar, como hemos podido ganar, pero nos falta concretar el goce efectivo de ese derecho, que tiene que ver con la reglamentación de la Ley 70, reglamentar la norma, avanzar en todos los capítulos para que esta tierra que ya se nos dio, esta tierra que ya es nuestra, podamos generar la discusión de cómo la tenemos, de cómo la queremos, de cómo vamos a hacer para desarrollarla económica, política y socialmente. Un tema que no puede pasar desapercibido en todo este marco histórico del derecho de la comunidad negra es un espacio que, a través de esa misma Ley 70, se ha podido ganar, y que tiene que ver con las curules especiales. Dos curules especiales. Tenemos el pueblo negro en Colombia, por el cual podíamos avanzar, o menos proyectar políticas públicas de reconocimiento nacional para todo el territorio, para todo el pueblo ubicado en ese territorio, pero que también ha sido un fracaso rotundo. Cada vez que hemos avanzado al Congreso de la República, con uno de estos hermanos nuestros, entonces venimos de fracaso a fracaso. Pero eso no nos puede detener, en el sentido en que si fracasamos hoy, debemos intentarlo mañana, y si fracasamos mañana, debemos intentarlo pasado, y debemos intentarlo cada que fracasamos, porque lo difícil no es fracasar. Yo creo que lo difícil, como seres humanos, estamos propuestos a eso, al triunfo o al fracaso, pero cuando fracasamos debemos de levantarnos y continuar. Ese es un llamado muy fuerte. Entonces, creo que en su momento el espacio
de estas organizaciones nuestras, ya sean organizaciones de mujeres, organizaciones LGTBI, sean organizaciones de jóvenes, de estudiantes, organizaciones religiosas, organizaciones de docentes, todos, absolutamente todos, estamos llamados a cerrar la fila para que el goce efectivo de este derecho se haga, que toda la sangre, todo el maltrato, toda la injuria, todo el sufrimiento que se ha tenido a lo largo de estos 500 años en este país, en este territorio, sirva para algo. Y todo esto no va a servir para nada si nosotros seguimos con los brazos cruzados. Si permitimos que la historia siga su curso, si no somos capaces de cambiar la historia, y no vamos a cambiar la historia desde la actitud de sentarnos y esperar que las cosas lleguen. En la historia está comprobado y bíblicamente está comprobado que la sociedad ha avanzado a través de la revolución ciudadana, no de la revolución armada, a través de la revolución ciudadana. ¿Y qué es una revolución ciudadana? Cuando el pueblo toma la decisión de salir a hacer efectivo su derecho, de salir a decirle a sus gobernantes, es que nosotros somos el pueblo, nosotros somos el constituyente primario, nosotros somos el jefe aquí de este territorio, somos su jefe, somos quien le pagamos, quien lo contratamos, como dijo y que cierren el micrófono, por ahí algunos que entonces estamos llamados a defender la historia. Pueblo que no conoce su historia está condenada a repetirla. No podemos retroceder, no debemos retroceder. Debemos de tratar de que todo este espacio que hemos ganado, todo este espacio que el pueblo negro ha ganado a lo largo de estos años, se pueda concretar, se pueda niñas que hagan el definir, favor y se cierren pueda el micrófono, en lo por que es la favor. reglamentación de la norma como tal, para que todos estos derechos que se han podido ganar en la historia del pueblo, en la historia de la humanidad, se puedan gozar de manera efectiva, lo podamos gozar nosotros, lo puedan gozar nuestros hijos, nos puedan gozar nuestros hermanos, lo puedan gozar nuestros nietos y bisnietos, y que podamos darle un vuelco ahora sí real a lo que es el marco del derecho constitucional del pueblo afro, del pueblo negro asentado en Colombia. Bien, creo que algunos y muchos de los que están mirando esta charla me conocerán. Quiero primero felicitarlos por estar en estos espacios y decirles que la lucha no termina, que la lucha está empezando, que debemos avanzar, debemos continuar, debemos de tomar la bandera de los derechos de los pueblos, pero que debemos avanzar económicamente con los pueblos, debemos avanzar en educación, debemos avanzar en vivienda, debemos avanzar en todos los puntos y debemos de que a través de todos estos procesos podamos concertar un tema que no lo hemos podido tocar como grupo étnico, que es el tema político electoral. Entonces, estamos en proceso, este proceso es político, el proceso de comunidad negra. Alguien una vez me dijo que la lucha de los derechos no era política, y yo le dije que estaba equivocado. 10 años después me dio la razón cuando ha sido uno de los candidatos en Tumaco que más cámara por comunidades negras ha aspirado. No ha podido llegar, pero ha aspirado, y cada que hay elecciones el tipo se lanza, y eso ya es un logro. Entonces estamos llamados a eso, a avanzar. El tema organizativo, los puntos organizativos se tienen que tratar como puntos tales, como puntos organizacional, que la comunidad avance de esa línea, de esos planes, pero este es un país político, este es un país donde las decisiones las decisiones de alto poder en este país se toman de manera política y no de manera social. Por lo tanto, para que la sociedad pueda avanzar, debe continuar la lucha, pero esa lucha efectiva que se tiene que hacer a través de esta sociedad nuestra, tiene que avanzar también de manera política. Tenemos que ir de esas dos manos. Tenemos los dos espacios, que es el espacio de Cámara por Comunidades Negras, de tratar de que ese espacio de Cámara de Comunidades Negras sea efectivo y sea eficaz para el bienestar de nuestro pueblo, para el bienestar de nosotros, muchachos. Entonces, no podemos quedarnos con las manos cruzadas con todo lo que hacen los gobiernos, con todo lo que hacen los mandatarios. Tenemos que defendernos, y la manera de defender nuestros pueblos es saliendo a protestar por lo que no estamos de acuerdo, para que todo lo que hemos ganado en el marco del derecho pueda ser respetado, pueda ser reconocido, y sobre todo lo podamos disfrutar. No tiene sentido en la vida, repito y cierro con esto, construir una casa para arrendarla. Una casa se construye para disfrutarla, para vivir en ella. Por favor, sigue el compañero Carmelo.
Hay mucha interferencia, o sea, no sé, estos muchachos que dejen de estar, que cierren ese micrófono. Sí, hay unos muchachos que tienen un micrófono abierto por ahí y todos no se escuchan. Listo. Le manifestaba frente al tema de las constituciones, la historia de las constituciones, había hecho el recuento de las constituciones desde la de 1810 hasta la constitución de 1991. Es muy importante tener en cuenta para nuestra comunidad negra especialmente, para la juventud hoy que está conectado aquí a este chat, ¿qué habían significado esas constituciones para nosotros? ¿Quién elaboró esas constituciones? O sea, ¿qué decían? ¿A favor de quién estaban? Es muy importante nosotros tener en cuenta qué significaban las constituciones para nosotros. Y les decía que la Constitución de 1810, en su artículo primero, agarra de la mano de una manera emancipante a los negros especialmente y los manipula con que hay que obedecer, es decir, ser cristiano, obedeciente a la Iglesia Católica, y así la Iglesia Católica le promete felicidad en la vida eterna, es decir, felicidad cuando se muera. Esa fue una forma de dominación también de los esclavistas, porque si bien es cierto, decía el hermano Célimo, de no vamos a detenernos tanto en la esclavitud, pero sí esto nace de allá, las formas de dominación como tal. Una es la abolición de la esclavitud como tal, los grilletes y el trabajo forzado y los fetes y eso, y ya la otra forma a través de la colonización es el sometimiento. Y entonces, por eso es muy importante hacer un recuento y una averiguación sobre la historia de las constituciones, porque no nos olvidemos que las constituciones son la carta magna que rigen los países, los estados. Es a través de ella que debemos de plasmar todas las formas como va a funcionar este Estado social de derecho que hoy se consagra en la Constitución de 1991. Porque en las otras constituciones no se había consagrado como Estado social de derecho. Lo otro es que hay que tener en cuenta que muchas de esas constituciones eran constituciones regionales, es decir, la constitución de Río Negro, la constitución de Cundinamarca, la constitución de Tunja. Esa cantidad de constituciones se daba en ese tiempo porque los conservadores, como ellos empezaron a trabajar solo en el país, a ser ellos amo y señor de este país, cuando empezaron a salir los liberales después de la abolición de la esclavitud, porque es muy importante aclarar que en el tiempo de la esclavitud había muchísimos blancos que no estaban de acuerdo con la esclavitud, eso hay que aclararlo y tenerlo claro. Pero después de la abolición de la esclavitud, o en el mismo tiempo de la esclavitud, había muchísimos negros, pues que preferían seguir siendo esclavos antes que hacer la lucha, la revolución para librarse del yugo de los europeos. Había muchísimos negros que sapeaban a los, a los otros negros porque los estaban invitando a la revolución, a la liberación. Y entonces, sí es importante entender que desde ese tiempo de la abolición de la esclavitud hacia acá, las constituciones en Colombia las vinieron construyendo las mismas personas o los descendientes de los esclavistas. Eso no cambió mucha cosa. Fueron ellos que empezaron a construir las constituciones, a excepción
de la Constitución de 1991, que es la Constitución donde ya participan otros sectores. Es decir, la primera Constitución en Colombia la crearon o la hicieron los conservadores, y después de ellos, en su guerra, en su pujo por el poder, empezaban a dividirse el país, y cada país, en el tiempo que Colombia era más o menos como Estados Unidos, eran estados también, el estado de Cundinamarca, el estado de Río Negro, cada estado tenía su propia constitución política. De ahí en adelante, cuando se llegó a la abolición de la esclavitud, los conservadores decían que había que seguir esclavizando a los negros, y los liberales les decían pues que ya no era hora de seguir esclavizando más a los negros, y entonces ahí se levantó una guerra entre liberales y conservadores. Los liberales, porque ya ayudando a los negros a su libertad, y los conservadores, bravos con los liberales porque habían ayudado a los negros a su liberación. Después de eso proponen los conservadores, terratenientes del país, que aceptaban el decreto de liberación de la esclavitud, pero que a ellos, a los dueños de los esclavos, tenían que indemnizarlos. Miren la cosa como es tan bárbara y cruel. A ellos, en vez de indemnizar a los esclavos, tocaba que indemnizar a los esclavistas. Y entonces, todas esas constituciones desde ahí hacia acá la vinieron constituyendo los liberales y conservadores. Y de esa misma manera se repartían el poder y le hacían creer a la gente que se hacían elecciones democráticas y que había que votar por fulano y por perenseo, pero mentira, ellos ya tenían cuadrado todo eso. ¿Quién iba a ser presidente? 3 años uno y 3 años otra persona. ¿Aló? Le estamos escuchando, compañero, le estamos escuchando. Listo. Entonces, esa era la dinámica que manejaban desde la era de la Constitución de 1810. Entonces, en la Constitución de 1991, que es obligada porque es casi un proceso similar al que hoy hizo la FARC y el gobierno, donde se propone, primeramente la FARC propone una Asamblea Nacional Constituyente, que fue la primera propuesta que la FARC puso en el proceso de paz, pero en La Habana eso pues, no se llegó a acuerdo porque el gobierno no aceptó. En la Constitución del 91 se propuso también la vinculación de algunos artículos, no solamente el transitorio 51, para el reconocimiento de los negros, pero hay que aclarar que fue el gobierno de turno que no aceptó que los negros quedaran insertos en la Constitución del 91 con 1 o 2 o 3 artículos que eran los que se pedían en ese tiempo, cosa que nos las han contado nuestros antepasados que estuvieron también en ese proceso de previo a la Constitución, a la constituyente del 91. Entonces, eso sí es muy importante tener en cuenta. Por eso es que nosotros venimos diciendo que en Colombia se necesita una nueva constitución en donde estemos todos los sectores realmente, ya no con un artículo transitorio como el 55 que tenemos hoy en la Constitución política, sino que sean varios artículos y no transitorios, sino artículos reglamentados, porque es que esos artículos transitorios no son reglamentados, son artículos reglamentados que todos los sectores estemos recogidos. Y Celimo lo manifestaba. La Constitución y el artículo transitorio 55, el mismo decreto 1745 y la misma ley 70 tienen unos vacíos que todas y cada una de esas propuestas que venimos recogiendo nosotros en los territorios son para reglamentar el transitorio 55 más artículos en la Constitución y la ley 70 de 1993. Entonces, yo le manifestaba de que en este tema de las constituciones de Colombia hay muchísimas personas que tienen muchísimo conocimiento, y yo quiero que no sea una retórica, sino que hagamos un conversatorio entre las personas que estamos en el taller para ir resolviendo preguntas, y algo otras personas complementan cosas que uno pues se le quedan, pero que la idea es que personas que nos están escuchando lleven las cosas claras de lo que estamos diciendo. Entonces,
Yo dejo hasta ahí y quedo pendiente a las preguntas que se están haciendo y respuesta respectivamente. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Bueno, frente a lo que comentaba el ñaño Carmelo, bueno, entonces hay que tener en cuenta que en Colombia hubo un momento en el que los dos partidos políticos hicieron un acuerdo, ¿no? Que llamado Frente Nacional, y que de ese proceso nacen los grupos subversivos al margen de la ley, ya, porque eso dio origen a una serie de circunstancias que después se derivan la violencia en Colombia de una forma deliberada. Entonces allí fue que se acordó que cada periodo gobernaba un partido político, y entonces sí, el ciudadano de a pie no sabía, y después, pero ya estaba todo acordado, y entonces ya sucedía lo que ya se había acordado. Ya el voto realmente no valía, sino la decisión que ellos ya habían tomado en su acuerdo llamado Frente Nacional. Eso quería aportar. Muchas gracias. Acordémonos que también la época de Gaitán fue muy importante, ¿no, Carmelito? Desde ahí prácticamente es que nacen las revoluciones en Colombia. Cuando la gente se sintió, maltratada, cuando se sintió prácticamente que el gobierno prácticamente asesinó a Gaitán y la gente sale a las calles. Desde ahí es una historia que hay que contar, que hay que saber de que Colombia ha sido también un pueblo que ha rechazado a estos gobiernos corruptos. Claro que no tan fuerte como el Ecuador, porque sabemos que Ecuador ha sido totalmente de los únicos países prácticamente de Sudamérica que han puesto y bajan los presidentes cuando no hacen las cosas bien. Entonces, sí tenemos que aprender un poco más de ellos, pero la lucha colombiana ha sido siempre también muy activa, y por eso es que la invitación es que sigamos nosotros fortaleciendo estos espacios para que conozcamos un poco más de quienes han sido protagonistas de nuestra historia. No sé qué otro compañero quiere también tomar la palabra. Bueno, la pregunta que haría sería un poco más orientadora, como para enriquecer lo que se viene hablando en este momento. La pregunta se le haría al compañero Carmen. ¿De qué forma ha contribuido el proceso de exigencia de los derechos por parte de las mismas comunidades para que se vaya avanzando a que hoy se nos haya, dado el territorio colectivo y que se nos reconozca, aunque en papel, los derechos como sujetos de derecho? Básicamente, ¿cómo se ha hecho o en qué ha influido las comunidades? Bueno, gracias, compañero. En este tema es muy importante tener en cuenta, como yo les manifestaba ahora rato, que han habido muchas personas, si uno averigua muy minuciosamente la historia, muchísimas personas blancas que han incidido y que han coayudado a que estos derechos mínimamente se hayan ido consagrando. Por ejemplo, yo tengo idea de que el padre Monseñor en Tumaco Garrido, con Carmelita, una señora, una monja, no sé qué era, en Tumaco, ellos ayudaron muchísimo a mover mentalmente a los negros del Pacífico para que ellos entendieran que tocaba luchar para mínimamente tener por lo menos asegurada la tierra. Yo pienso que sí han aportado muchísimo esas iniciativas que les metió el padre a estos negros como son Doña María Pelé, Don Po y otros personajes. Los incentivaron, le abrieron los ojos para que ellos, en muchas ocasiones ellos no sabían ni leer, pero estas personas los ilustraron muy bien, de buena fe en ese sentido, para que ellos pudieran manejar la iniciativa. También hay que tener en cuenta que en la constituyente del 91, el M19 tenía la propuesta de los artículos para el reconocimiento de los negros. Lo que pasa es que el gobierno no los aceptó. 3 años después, se sigue haciendo la presión ya con los negros, agarrados de la mano con los hermanos indígenas, que ellos también coayudaron muchísimo, y se logró
la Ley 70 de 1993. Entonces, sí ha ayudado mucho estas personas, este liderazgo que ya está muy rezagado por su edad, pero sí han aportado muchísimo ellos, agarrados de la mano con el monseñor, que también él los ayudó muchísimo a orientar para así poder hacer la lucha y hoy lograr ese poquitico que tenemos. También es muy importante tener en cuenta que estas personas en Colombia que nos están gobernando hasta hoy son descendientes de nuestros esclavistas. Si uno mira la historia de Popayán, uno mira la historia, toda la historia del Cauca, toda la historia de Antioquia, toda la historia de Bogotá. Por eso es que en Colombia solo hay como unas 20 familias las que han gobernado históricamente el país. Usted mira la historia de los presidentes y los ministros en Colombia, toda está entrelazada el uno con el otro, porque toda persona que ha aspirado a llegar al poder para defender los derechos o más bien propiciar de derechos a las comunidades, esa misma élite ha hecho todo el tiempo lo posible y los ha matado. Por eso es que hemos visto aquí muchos candidatos presidenciales con opciones de ganarse la presidencia en el país y ellos los han asesinado. En eso es muy importante tener en cuenta la colonización. La colonización ha afectado tanto al negro, especialmente indígena, pero hablemos del negro en el país, que por eso vemos hoy la misma historia de la esclavitud, que habían negros que porque sus amos los llamaban a comer a la mesa, ellos se sentían blancos y se ponían en contra de sus propios negros. Hoy está pasando exactamente lo mismo y por eso el trabajo que nos toca hoy arduamente precisamente es la sensibilización de los negros y de los pueblos para que no nos volvamos cómplices de nuestros esclavistas. Porque hay que tener en cuenta algo. Anteriormente, en el proceso de esclavitud, la esclavitud solamente era para los negros y los indios. Hoy esta élite política en Colombia ha planteado la esclavitud de otra forma. ¿Y en qué sentido la han planteado? Hoy ya la esclavitud no es solamente para los negros y los indios, sino que la esclavitud hoy ya es de clase. Puede ser blanco, negro, indio, lo que sea, desde que sea estrato 1, 2 y 3, entra en el proceso esclavista. Entonces, es muy interesante tener en cuenta eso, porque de ahí va a partir la conciencia del negro, es decir, de los pueblos, para que algo que manifestaba Célimo, nosotros habíamos venido siendo unos líderes pasivos en la construcción de una sociedad que queremos, pero hoy debemos de convertirnos en unos líderes activos, es decir, unos líderes políticos, pero se necesita ese líder lleno de conciencia, con un pensamiento crítico claro y que entienda hacia dónde es que va, es decir, de dónde venimos y hacia dónde vamos, porque tenemos ejemplo de muchos líderes negros en Colombia y que hoy no representan las necesidades ni el pensamiento de los mismos negros en Colombia. Hoy vemos muchísimos negros que están al otro lado del río en contra de sus mismos negros y se convierten ellos por eso es que se habla hoy de la esclavitud. El mismo negro esclavizando al mismo negro. Pero eso hay que llevarlo un poquito más a fondo. Eso tiene mucho que ver también el modelo de educación, que todo ha sido implantado por el conservatismo. Por eso es que conservatismo es sinónimo de esclavitud. O sea, los que promovieron la esclavitud en el mundo fueron los conservadores, porque recuerden que el Partido Conservador decía el conservatismo no es colombiano, eso es europeo. El conservatismo es decir, una célula del nazismo. Desde allá viene esa ideología conservadora, es una célula del nazismo. Ellos son los que se creen de raza pura y que todo lo que piense diferente o no esté acorde a las ideologías de ellos hay que extirparlo, hay que desaparecerlo. Ese es el conservatismo que viene de esa corriente nazista. Entonces, ellos conforman un sistema político de mucha miseria y de mucha ignorancia. Entonces, entre la miseria, un hombre en la miseria, con hambre, con necesidad, pues cualquiera lo manipula. Y un hombre ignorante
aunque muchos con buenos títulos, porque hoy encontramos eso, hoy encontramos personas con muchos, con títulos grandes, pero en su pensamiento no tienen las cosas claras referente al proceso de reivindicación de los derechos de los pueblos tribales en América Latina y especialmente en Colombia. Entonces, por eso encontramos muchísimos negros domésticos. Y este proceso, para seguir reivindicando los derechos de los negros o de los pueblos de las clases sociales menos favorecidas, digamos así en Colombia, se necesita un cimarronaje, se necesita unos negros conscientes, se necesita unos negros o unas personas que tengamos la capacidad de resistir, porque si uno mira todo lo que se ha logrado en las diferentes luchas en el mundo entero, les ha tocado resistir, y si no, miremos la historia de Nelson Mandela, les ha tocado mucho resistir. Entonces nos toca empezar esa formación de resistencia de los negros, pero también de un pensamiento ya mucho más político que antes. Antes nomás nos quedábamos en el tema social, organizativo y social. Hoy tenemos que tener el tema organizativo, el tema social, pero también el tema político. Y ese tema político tiene que partir también desde la formación, desde conocer la historia. Por eso estos talleres son tan importantes y lo que nosotros debemos de apostarles a esto. Ese conocer la historia de los pueblos negros. Y lo otro, tenemos el gran problema de la educación. Una educación occidental que a nosotros no nos ha servido sino para violarnos todos los principios de unidad, de nuestra cultura, de todo. En Colombia, en el Pacífico se ha venido desarrollando una agenda educativa que más de uno la conoce, que se llama el PRETAN. No hemos contado con ningún gobierno, ni departamental, ni en los municipios, para poder afianzar ese proceso de PRETAN y así poder tener una agenda propia de educación en el Pacífico. Digamos en Colombia, pero especialmente eso nace del Pacífico y necesitamos del Pacífico, pero hablemos de Colombia. Entonces hoy la invitación es, los negros somos los que más coincidimos en nuestra forma de pensar, porque somos los que más hemos sufrido juntos la misma tragedia. Pero cuando el negro no tiene la conciencia y no conoce la historia, como quien decían los viejos, está condenado a repetirla y a repetirla y a repetirla, y eso precisamente que nos está pasando en nuestro país. Entonces, yo quiero felicitar a todos y a todas las personas que estamos conformando esta escuela, decirles que nos volvamos unos multiplicadores de la información, y esto tiene que seguir. Nosotros tenemos una iniciativa que hemos venido conversando con la Universidad Nacional, con la Universidad de Nariño, mirar cómo nos pueden apoyar para que estas escuelas de formación se vuelvan, no sé cómo utilizar el término, incluirla en nuestro currículo educativo, en todas nuestras instituciones o centros educativos, con nuestros docentes, para vincular, para así poder seguir haciendo realmente lo que se dice aquí, el despertar del Pacífico, porque la gran mayoría de nuestros pueblos, nuestra gente, no conoce la historia. Entonces la gente, cuando no conoce la historia, es fácil manipularla y por ende es fácil seguirla esclavizando. Por eso todavía yo digo que la esclavitud de nuestros pueblos, de nuestros territorios, no se ha desaparecido. Todavía seguimos en un proceso de esclavitud. Entonces, eso era, compañero, y muchas gracias. Aquí quedo atento para responder otros temas frente al tema de las constituciones. Buenas tardes, vuelvo a repetir, para todos nuestros compañeros que están conectados, nuestros ñaños, y a los ñaños que han intervenido, nuestro ñaño Célimo, nuestro ñaño Carmelo, y quería ser puntual de unos puntos desde la Constitución Política, más que todo el 91, que fue que estuve muy atenta. Estoy muy de acuerdo en lo que dice el ñaño Carmelo. Los blancos también tuvieron mucho interés en apoyar este proceso de las comunidades negras y de adquirir las tierras. Podemos mirar que el presidente Barcos, en el periodo de él, fue la construcción de la Constitución Política. Y él allí estaba muy importante, tenía unos puntos muy importantes y puntuales sobre la cuestión de los afro, ¿no? De la ley 70,
del artículo transitorio. Pero miren que podemos ver que cómo lo embolataron a ellos. Eso fue desde los mismos contrarios de ese tiempo, era el Partido Liberal y el Partido Conservador, y el partido contrario del Partido Liberal le hicieron toda la oposición sobre el proceso 8000 para que él no pudiera estar como bien centrado en todo este proceso de los afro, porque él estaba muy interesado en quedar una constitución con un reglamento bien propio de apoyo y de protección a la población afro. Podemos mirar que lo embolataron con el proceso 8000 y él, mientras que se defendía del proceso 8000, estaban pues avanzando la constitución. Entonces podemos mirar que en Cali, menos, el sacerdote Daniel Guilar fue blanco español, fue un hombre que defendió mucho los derechos de la tierra para la población afro. Por eso quiero recordar que fue uno de los que apoyó la construcción del barrio que hoy en día se llama el distrito de Agua Blanca. El sacerdote fue que se metió y nos apoyó a todos los líderes que estábamos en ese tiempo, en ese proceso. Y también, ¿qué pasó? Pues nos lo asesinaron. Fue asesinado debido a ese proceso. Podemos mirar que ya se estaba desertando el M19 y una de sus propuestas de ellos era tomar la presidencia para también apoyar este proceso de la Ley 70 que había quedado con el artículo transitorio en la Constitución Política. Por eso se hizo varias reuniones en Cali, los afros, allá que estábamos en ese tiempo, con Pizarro. Y Pizarro llevaba bien clara esa propuesta de hasta dónde iba a apoyar, ¿ya? Cuál era la importancia de que los afros y luego de los indígenas también tuviéramos pues esos derechos legales y que la Ley 70 se pudiera regular, artículos muy importantes que hasta hoy no se ha podido regular. Entonces podemos mirar todo este proceso. ¿Qué pasó? También le cortaron la vida. ¿Por qué? Porque iba con eso. O sea, los enemigos, que hoy en día se dice que los afros son enemigos contra los mismos afros, pero desde la Constitución que se construyó, la Constitución Política, 1991, a través de este proceso de transitorio del 55, que acobijaba a la ley, a los afros y a los indígenas, han venido enemigos ocultos para que esto no siga. ¿Cuál era uno de los puntos muy importantes y que yo hasta ahora todavía recalco en ese punto? Era de quienes, decía Pizarro, este punto lo han dejado muy abierto y van a ver que mañana cualquier persona se les puede montar allí a esas curules, a las curules especiales que han dejado. ¿Por qué? Porque no se reglamentó quiénes eran las personas realmente que pudieran ser representantes de la Cámara en estos espacios. Se dejó abierto. Por eso cualquier afro que diga cualquier negro dice yo voy a representar voy a postularme para la Cámara Especial, pero no hay unos reglamentos. Me acuerdo tanto cuando Wellington Ortiz, que aspiró a eso tumaqueño, a él le pusieron la cantidad de obstáculos, que él nunca había estado en el proceso de la Ley 70, que no estaba registrado en una organización de la Ley 70. Bueno, todo un proceso se le puso allí en Cali a Wellington Ortiz, siendo un tumaqueño, siendo una persona que dio pues honor al nombre de Tumaco como deportista. Y allá Diomedes Portilla tuvo que hacer cantidades de cosas para que pudieran darle el aval. Hoy en día yo veo que cualquiera que tenga un maletín va a ir a la representación. ¿Por qué no hemos avanzado en estos procesos ñaños? ¿Por qué no hemos avanzado? Porque no hay la reglamentación de los artículos
principales que hay, sea el ñaño Célimo, del medio ambiente. Hay cantidades de artículos que fluyen mucho en el proceso, porque no solamente el derecho humano de protección de mi vida, sino del río, del mar, de toda de la tierra, de todo el proceso que es del medio ambiente, nosotros lo hemos descuidado. ¿Por qué? Porque no se conoce. Entonces, para dejar allí, al final quiero cerrar dándole agradecimiento a Red Pana, que es una de las organizaciones que están al frente de la formación. Donde no hay formación, créase lo que va a volverse a repetir la historia si no hay unos profesionales que estén formados, ¿ya? Sobre la Constitución política y sobre la Ley 70, créase lo que no va a haber nada, van a subir allá esos cargos, van a tener los títulos que sea y no va a pasar nada, porque no hay la identidad de la persona como afro, no hay ese sentido de pertenencia como comunidad afro, no lo hay. Entonces, si yo no tengo identidad, no tengo ese sentido de pertenencia, yo no sé qué voy a hacer allá. Entonces, esta formación hay que formar. Yo he hablado con la compañera María Emérita y siempre que hablo con personas, digo, hoy en día no hay liderazgo porque no son formados. En la época de nosotros fuimos formados políticamente. Entonces, como fuimos formados políticamente, no fuimos formados de barriga. Por eso defendemos, luchamos para que llegue una persona con sentido de pertenencia, comprometido, ¿sí?, a la causa. En estas curules especiales que tenemos, 2 curules tan importantes, que allá en el Senado, en la Cámara Baja, que ya tira a ser Cámara Alta, las curules de nosotros, no van con un sentido de pertenencia, no van formados, entonces no saben a qué van, sino que a ver cómo están las tortas y qué pedazo de pastel. Yo les recomiendo y felicito que sigamos en este proceso de formación, porque es importante formarnos, importante que nuestros hijos se formen, que nuestros nietos se formen, pero se formen legalmente con la verdadera política social que tenemos en el país. Muchas gracias y mil bendiciones para todos. Bueno, yo quería aportar a lo que la compañera termina de expresarnos ahora. Miren, lo que pasa es que en Colombia han venido pasando muchas cosas. Yo les voy a poner un ejemplo. Y por eso hago muchísimo énfasis en la educación que se nos está transmitiendo hoy a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes. Porque estos gobiernos, especialmente de Colombia, no nos representan. Y por ejemplo, una persona que represente a los negros no es representar el color de piel, sino representar una agenda. Yo, por ejemplo, ahora escucho unas precandidaturas de algunos negros en Colombia y yo les digo aquí, hoy lo importante no es el color de la piel, lo importante es el pensamiento, lo importante es esa ideología, porque les pongo un ejemplo. Uno de los representantes de la Cámara, Luis Gilberto Murillo, que es del Cauca, no sé, del Valle, no me recuerdo bien de dónde es. Si ustedes le hacen un seguimiento en el Senado, en todas las sesiones que participa, muchas que yo he mirado, que he visto, a mí me ha dado mucha vergüenza. Y me ha dado mucha vergüenza, ¿saben por qué? Porque él no representa la agenda de los negros. Él no representa la agenda de los pueblos, ni de los indígenas, ni de las clases sociales, ni una, ni dos, ni tres. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta, es que la gente que represente los negros tiene que representar es la agenda de los negros. Y la agenda de los negros, lo primero que tiene que llevar es la defensa de la vida y el territorio. Entonces, en la defensa de la vida y el territorio, estas personas lo que defienden son los intereses de una oligarquía que le pone, digamos, 1.000, 2.000 millones de pesos para conseguir los votos y cuando llegan allá se olvidan. O sea, uno mira los representantes hoy de Circunscripción Especial de Comunidades Negras defendiendo el proyecto político del Centro Democrático en Colombia.
¿A quién representa ese proyecto político? Entonces, es muy importante tener en cuenta la educación, como lo toco siempre, el tema del pretam. Pero necesitamos aunar esfuerzos, porque uno de nuestros problemas de nosotros los negros es que somos muy difíciles para llegar a acuerdos. Todavía no hemos entendido de que la unidad es muy importante, de que fue a través de ella de que los hombres y mujeres cimarronas de nuestros antepasados lograron muchísimas cosas solamente a través de esa unidad. Entonces, la oligarquía que nos ha dominado, porque hoy ya no se habla de esclavitud, pero sí de dominación y de sometimiento, lo primero que hacen es empezar a tocar nuestras cabezas, nuestros líderes, y lo tocan para allá y lo jalan al otro para acá y lo jalan al otro para allá y le ofrecen plata al uno y le ofrecen plata y con eso nos desbaratan. Y entonces nosotros conseguimos unos líderes bien formados, pero cuando ya son representativos, que nosotros confiamos en ellos, esa oligarquía rapaz que no representa sino los intereses de otros sectores, llega y nos los jala. Y frente al tema de la ley 70, el problema fue que cuando se escucha en el país que se está trabajando en la ley, en una ley para una titulación colectiva de los territorios en diferentes partes del país, Chocó, Valle, Cauca y Nariño, esta élite tradicional, incluso muchos miembros de esa élite europeos, ya tenían un estudio de todos esos territorios frente al tema de los metales que existían en esos territorios. Eso significaba de que en el departamento de Nariño, en la cuenca del Telembí y del Iscuandé, había muchísimo metal, es decir, mucho oro. Y ellos tenían solicitud para concesionar todos esos lugares donde se escuchaba que iban a titularse para los negros. Entonces ellos sabían que si eso se titulaba para los negros, difícilmente iban a poder más adelante ellos tener el monopolio de esas tierras. Es por eso que hoy estamos viendo el Centro Democrático tiene radicado un proyecto en Cámara para abolir la consulta previa, es decir, para ellos entrar a su territorio sin pedirle absolutamente permiso a nadie. Entonces, lo insólito es que unos representantes negros que tenemos allá en el Congreso apoyen ese proyecto de ley para abolir la consulta previa, que es un derecho inalienable que tenemos los negros en los territorios. Entonces, compañeros, eso fue lo que pasó, que en todos esos territorios ellos tenían sus intereses, porque contarles una cosa, que en Colombia, en estas zonas antiguamente conocidas como zonas mineras, hay títulos o concesiones de europeos desde el tiempo de la esclavitud, de la colonia, y que hasta hoy no pagan ni siquiera un peso de impuesto. Todavía existen títulos europeos en Colombia, en esos territorios. Entonces, como en Colombia se maneja algo que se llama el poder tras el poder, ¿eso qué significa? El poder tras el poder es precisamente lo que está pasando ahora. Ellos gobiernan en cuerpo ajeno. Es decir, mucha gente mira a Duque como presidente y lo mira como estúpido, como lo de acá, pero resulta que eso no es así. Duque no es ningún estúpido, Duque no es ningún bruto, nada de eso es verdad, eso no es así, Duque no es nada de eso. Él simple y llanamente está cumpliendo las órdenes de sus patrones. Eso es lo que ha venido pasando y eso es lo que está pasando precisamente hasta hoy. Entonces, por eso es muy importante la información. Yo los invito a todos y a todas que estos talleres, que estas escuelas que hoy estamos dando y estamos empezando, se convierten en un común denominador en todo el territorio nacional. Porque solamente así podemos lograr cosas, por ejemplo, como la reglamentación del artículo transitorio 55 y nosotros promover y acompañar alguna propuesta nacional que está sonando de una nueva constituyente política en Colombia, en donde nos incluya directamente a los negros, a los indígenas, a los pobres y a los pueblos de Colombia. Esa es la apuesta que tenemos que tirarnos todos hoy. Muchísimas gracias, compañero, y aquí estoy pendiente para que sigamos en el debate.
Ok. Ok, compañeros, muchas gracias. Carmelito, como para recordarle a los compañeros que lo del proceso 8000 fue con el presidente Samper, ¿no? Entonces ya la compañera por acá ratificó, entonces con el presidente Samper. Ese fue el proceso 8000. Quería decir esa parte. Va a seguir la compañera Maya ahorita también con un pequeño aporte. Ñaños y ñañas y sobrinas que están aquí presentes, y papá chiquito, mamá chiquita, comadre, compadre. En verdad, lo que aporta el ñaño Carmelo y el ñaño Célimo es un aporte muy fundamental. Pero nosotros tenemos que, como hacían nuestros abuelos, tenemos que leer bien cómo está el contexto a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel regional. Si nosotros no leemos bien nuestro territorio, lo que está pasando con la sociedad, no podemos buscar salida. Y una de las lecturas es nosotros como Pueblo Negro y todas las organizaciones que existen en la base. Lo que uno puede leer es que nosotros como Pueblo Negro, como organización, estamos desmembradas. Estamos desmembrados y cada quien está por su lado. No hay cuerpo formado frente a esta lucha que hemos venido dando. A partir de la Constitución Política Colombiana, que salió lo que es el Transitorio 55, ahí a nivel nacional se reconstruyó el lenguaje que construyeron nuestros ancestros, que es el lenguaje palenquero. Todos nuestros mayores y nuestras mayoras, todos los jóvenes y organizaciones nos juntamos y fueron todos los pensamientos que del pueblo en ese tiempo. Comenzamos a recoger todas las propuestas para presentar nuestro proyecto de ley en el Congreso. ¿Esto qué quiero decir, compañeros y compañeras, ñaños y ñañas? Si nosotros no nos unimos nuevamente, no vamos a conseguir reglamentación ley 70. Porque me acuerdo tanto cuando nosotros comenzamos a construir ley 70, los territorios estaban bien jodidos. El conflicto estaba, la violencia estaba. Pues la pregunta es, ¿por qué nosotros logramos ley 70? Porque nosotros nos unimos y unimos un solo lenguaje y todos hablamos a una sola voz y todos estábamos formados como un cuerpo, un solo hombre y una sola mujer, una sola familia, un solo pueblo y un solo territorio. Entonces, hoy ¿qué nos toca que hacer nosotros? Es interpretar las armas del enemigo. Si no interpretamos qué tipo de arma tiene el enemigo, que cada día más nos están dejando pelear entre nosotros mismos, tampoco nos podemos buscar solución. Lo que nosotros tenemos que es dentro del proceso de Comunidades Negras ha habido mucha falla, ha habido muchos errores, y entre nosotros estamos peleados, y entre nosotros estamos ofendidos. Nos toca que nosotros, primero, ir a la memoria. Dos, nos toca que revisar todo lo que es el proceso social. Y tres, es que nosotros debemos de llegar a hacer una reconciliación. Tenemos que nosotros conciliarnos entre nosotros mismos. Tenemos que, a pesar de dificultades y error que se ha cometido, es que nos unamos para construir ley 70. Perdón, para reglamentar ley 70. Porque motivo de estar desunidos, hay muchos motivos de estar nosotros desunidos, pero el motivo de estar unidos nos toca que llevarnos a reglamentar ley 70. Hoy en día se está
el pueblo negro está distraído, cumpliendo agendas institucionales. Nosotros tenemos que tomar una decisión. Vamos a seguir distraídos en otras normas que el gobierno les conviene, que ellos facilitan talleres, espacios, viajes, todo por avión, transporte, todo. Nosotros tenemos que definir, es concentrarnos solamente a reglamentación ley 70, porque el gobierno siempre va a buscar problemas. Él crea el problema para que nosotros nos desviamos. Entonces nosotros tenemos que mirar, listo, si hay este problema, listo, ¿cómo lo podemos resolver? En la ley 70 está todo. La ley 70 es nuestra propia constituyente, nuestra propia constitución. Si nosotros vamos a hablar del tema ambiental, está en la ley 70. Si vamos a hablar del tema educativo, está en la ley 70. Si vamos a hablar del tema de mineros, está en la ley 70. Si vamos a hablar del tema de territorio, está en la ley 70. Si vamos a hablar el tema de todo lo que es el tema de justicia propia, está en la ley 70. Entonces, yo quiero, ñaños y ñañas, que a terminar este taller, este proceso de formación que lo estamos haciendo a nivel de toda la costa pacífica, es que nos convoquemos a nivel regional para poder reglamentar la ley 70. Y para poder reglamentar la ley 70 nos toca que unir esos miembros que tuvieron desde el inicio de la construcción ley 70. ¿Y cuáles fueron los miembros? Estuvo Pastoral Social, tuvieron nuestros mayores, ¿sí? Tuvieron todos algunos compañeros que el compañero Célimo nombró, algunos compañeros que estaban ejerciendo el papel de la institución, pero ellos aportaron, ¿sí? Nos toca que volver a convocar a nuestros mayores. Hoy en día, el proceso de ley 70 se está dando, pero se está débil. Está débil porque comenzando desde algunos consejos comunitarios, a nuestros viejos los tienen corriendo. A nuestros mayores, nuestras mayores la tienen teniendo la mesa para la reunión, pero no la tienen para que ayuden a pensar, a fortalecer el trabajo que se está haciendo en los territorios. ¿Yo por qué digo esto? Porque yo fui una de las que estuve en la construcción ley 70, pero muchas personas me ven y una María Emérita más, pero es importante que nosotros como pueblo negro valoremos a nuestros héroes, a nuestros líderes, a nuestros mayores para poder levantar este proceso. Solamente con profesional no se va a levantar proceso, no se va a reglamentar ley 70. La ley 70 se construyó con gente que no sabía ni leer. Ley 70 se construyó con gente que no había terminado el bachillerato. Ley 70 se construyó con los mayores, con los jóvenes, con los niños, hubieron niños en ese momento. Entonces, para poder reglamentar la ley 70, tenemos que conocer la memoria de construcción ley 70 para poder arrancar. El resto no hablemos de reglamentación ley 70 si no tomamos en cuenta a los mayores que tuvimos el inicio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañera. Me parece muy importante este aporte, ya que con esto empezamos a reflexionar y creo que hemos llegado a unos niveles bien profundos, ¿no? Y especialmente pensar que todos estos avances que se han tenido nosotros, los negros, aquí en este país, en Colombia, tampoco nos ha respondido simplemente a las necesidades de nosotros. Hay unas necesidades también internacionales. Hay otros países que también han venido avanzando y de cierta forma los gobiernos tendrían que responder al compromiso con Naciones Unidas ya por ser miembros. Pero hay otra cosa también importante para reflexionar. Nosotros avanzamos con la Constitución y la legalización o el reconocimiento como territorios colectivos y los consejos comunitarios. Pero hay que pensar, ¿estábamos preparados para nosotros administrar ese territorio con la presencia institucional?
Nosotros siempre vivimos en nuestros territorios sin tener presencia en ninguna institución. Y la ley 70 y todo el tema de negritudes o colonialidad que se llaman hoy, se vive en los territorios. Y ser negro no es un discurso, sino comportarse, hablar y vivir, relacionarse con el territorio. Es una forma de ser. Y eso no es que alguien se lo enseña, sino que se es. Y nosotros estamos en nuestros territorios, es un espacio donde nosotros podemos ejercer el ser como persona, como individuo, como organización, y de cierta forma podemos proyectarnos frente a nuestros mismos proyectos de vida. Y en esa parte hemos bajado la intensidad, porque hace algunos años uno encontraba que había muchas escuelas de jóvenes, había muchas escuelas de líderes, y entonces mirábamos que nuestros líderes eran reconocidos y ellos nos están ayudando para el relevo generacional. Hoy vamos a muchos territorios y muchos jóvenes no saben que son de un consejo comunitario. Pero no es porque no haya líderes que quieran enseñarlo, también es por la presencia institucional, también es por los proyectos. Entonces los proyectos nos traen muchas ayudas, entre comillas, pero que finalmente lo que hacen es dividirnos. A tal punto que nos dicen, usted tiene una ayuda y a usted le vamos a pagar los 10 jornales, tome la plata para que trabaje para su misma finca. Y si nosotros economizamos toda esa plata, imagínense qué pasó con las mincas, qué pasó con las manos cambiadas. Pero realmente también debemos pensar qué podemos hacer. Este espacio es importante. Es un espacio en el que nosotros estamos construyendo nuestros imaginarios desde todos los municipios. Y sé que, digamos, que muchos pensarían, se necesitan unos profesionales, un abogado. Señorita, ¿cómo va? Es que hay muchas personas, muchos líderes, muchas lideresas que tienen tanta habilidad y hoy se ha demostrado. Simplemente agradecerles, sé que hay muchos compañeros que también quieren participar. Aquí lo que estamos tratando de apoyar, no nos la sabemos todo. Hoy salgo con muchas enseñanzas y espero que también todos hayan salido en las mismas. Finalizando el taller, vamos a compartir un link donde va a estar la grabación de esta charla de hoy para que a cualquiera de nuestros amigos también se lo podamos compartir. Por ahí miro unas manos que están arriba, entonces muchas gracias y era lo que quería aportar. Ok, compañeros, muchas gracias. No sé si otro de los compañeros quiera compartir alguna anécdota, quiera compartir algún conocimiento que tenga también con referencia a estos derechos humanos, a lo que es constitución política. ¿Qué aportes podemos hacer para mejorar la misma? ¿Cómo fortalecer de pronto la ley 70 desde nuestro conocimiento, nuestra cosmovisión? Entonces, escuchamos, compañeros, sus aportes. La palabra, compañero Nilsson. Compañero. La palabra. Diga, siga, compañeros. Yo sí quiero, pues yo sé que el taller es muy importante, lo que estamos haciendo es súper interesante. Aquí es pedirle a todos y a todas que esto empecemos a replicarlo en todos los municipios de la costa y que hagamos una reunión con las instituciones educativas, no sé si es con Secretaría de Educación, con instituciones educativas, para empezar a dar este tipo de iniciativas en nuestras instituciones, de nuestros consejos comunitarios. Lo otro que yo quería proponer como propuesta, porque aquí tenemos que ir sacando también unos imaginarios de lo que queremos, como lo manifestaba la persona que me antecedió la palabra, unos imaginarios de qué queremos hacer, cómo queremos vivir, de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo hoy. Eso amerita también ir sacando conclusiones y irnos moldeando mínimamente de acuerdo a cómo se está llevando a cabo el escenario, diciéndolo así, político en el país.
Entonces, Nariño se ha caracterizado en este sentido por ser un proponente en las inmensas y grandes propuestas o proposiciones que han salido en el marco de la construcción del proceso de comunidades negras en Colombia. El hermano Célimo lo sabe, que en el espacio nacional, en Consultiva, Nariño siempre ha sido propositivo de cosas interesantes, y nosotros hemos venido hace mucho rato proponiendo, también como otros sectores políticos en Colombia, una nueva constitución. Pero antes de llegar allá debemos de nosotros ir proponiendo y tejiendo territorio en la propuesta de la reglamentación de nuestro artículo transitorio 55. Y eso o estos escenarios nos debe llevar a agarrarnos de la mano y a seguir invitando a nuestros líderes políticos que tenemos en la costa, muchísimos que han salido del seno de estos territorios, sentarlos y decirles que es necesario que ellos entiendan que hay una ruta, que hay una agenda, que no es sola nuestra, que es de ellos también, porque los hijos de ellos van a seguir viviendo en este territorio, los nietos y ellos también. Entonces, yo pienso que de aquí debemos de empezar a sacar también una agenda abierta, no solamente con los procesos de la costa nariñense, sino con los demás departamentos donde comunidades negras se encuentren en bastante cantidad. Entonces yo hago esta propuesta y espero y aspiro a escuchar la voz de todos los que están participando y todas aquí, para que a la medida que vamos avanzando en el taller también ir profundizando la construcción de esta propuesta para así seguir avanzando en la reivindicación de los derechos de los pueblos tribales en Colombia. Muchas gracias. Ok, compañeros, se nos está llegando ya a la hora de terminar la escuela. No sé si algún otro compañero tiene alguna pregunta antes de terminar. Bueno, entonces le agradecemos a todos por estar conectados. De igualmente espero que esta clase les haya gustado mucho. Como ustedes se dan cuenta, esta clase la venimos construyendo desde nuestras raíces, venimos construyendo las clases desde nosotros mismos, que seamos nosotros los protagonistas. Sí vamos a tener más adelante la participación de algunos compañeros de pronto de Bogotá, 1 o 2 clases, una u otra, pero una participación muy pequeña, porque los protagonistas en esta escuela es la misma gente del territorio, nosotros. Es importante que los nuevos jóvenes que están escuchando estos diálogos, estas conversaciones, se enteren, que conozcan la realidad de lo que pasó, de lo que viene sucediendo. Esta Colombia fue realmente construido por todos. Las comunidades negras, las comunidades indígenas fueron protagonistas para construir esta Colombia que nos tiene totalmente abandonados hoy en día. Lo que venimos haciendo es luchar por nuestros derechos. Venimos fortaleciendo las organizaciones y queremos que los jóvenes, como por ejemplo los compañeros, los de Candelilla, que están ahorita en el grupo Somos Jóvenes, Somos Futuro, sigan con nosotros continuando en estos talleres. Y por qué no, cualquier momento ellos también puedan tener su vocería y puedan participar en algunos de los derechos que tengamos. Por ejemplo, el derecho, nos hablen algo de los derechos de los niños, de los jóvenes, y los deberes también que se debe tener para estar en esta sociedad. Entonces, así como están ellos y están otros compañeros desde los distintos lugares, vamos a seguir haciendo los aportes. A quien le vaya tocando su tema, nosotros anticipadamente le vamos diciendo: compañero, compañera, tiene 10, 15 minutos, este es su tema, y esto es para que ustedes vayan conociendo, vayan perdiendo el miedo a estar también en estos escenarios, que necesitamos que estemos bien activos y bien organizados para cuando nos toque dar el debate a nivel nacional, tengamos ya este conocimiento y esta facilidad de hacerlo. Entonces,
de nuevo agradecerles a todo el equipo técnico. Nilson, por favor, un minuto, gracias. Listo, Luis Fernando, hágale, hermano. Muy buenas tardes. Para mí es un agrado asistir a este taller, los he escuchado a todos. Buenas tardes, don Fernando. Hoy, mi hermanazo, ¿cómo está? Dios los bendiga. Bendiciones y bendiciones para todas las ñañas y ñaños. He escuchado sobre las constituciones políticas, he escuchado sobre todo el territorio, he escuchado a mis ñañas que son muy duchas en su materia, a mi ñaño Célimo, a mi ñaño Carmelo, a ti, Winston, Nixon, a todos. Yo estoy muy contento por este taller y los felicito. Realmente ustedes están centrados en los consejos comunitarios. Qué pena si de pronto digo algo o si es algo absurdo lo que yo voy a manifestar y siempre lo he peleado, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta a los consejos comunitarios, a las juntas de acción comunal, ¿sí? A las organizaciones campesinas, y esto lo digo de buena voluntad, ¿sí? No lo estoy diciendo por ofender a nadie, ¿sí? Y compañeros y compañeras, ñañas y ñaños, los espero el 28 de abril a las 8 de la mañana en el Parque Colón para que en una sola voz gritemos fuera Duque, fuera ratas pichas de alcantarilla, y me perdonan lo que he manifestado, pero ya yo creo que tanto ustedes como yo estamos cansados de tanto atropello de este gobierno. Muchas gracias, Dios los bendiga y Dios me bendiga. Nilson, me permite hacerle una aclaración a Fernando. Listo, ñañito, rápido que ya terminamos. Yo, ñañito, hágale. Listo, ñaño Fernando, hermano mío, feliz tarde, lo quiero mucho, ñaño. Por eso es que ahora nosotros estamos hablando ya no de color de piel, sino que estamos hablando de clases sociales. O sea, hoy los negros tenemos que unificarnos entre los negros y los blancos pobres y los indios y todos los sectores, de sectores, o sea, es clases sociales. Nosotros hoy somos una clase, si es junta de acción comunal, si es consejo comunitario, si es cabildo, si es palenque. Miren la armonía que nosotros tenemos hoy con los hermanos indígenas, porque todos hemos entendido que tenemos cosas en común, y si esas cosas en común nosotros somos mucho más fuertes si manejamos el principio de la unidad. Entonces aquí, cuando hablamos de estos sectores, es precisamente juntas de acciones comunales, campesinos y muchísima gente que no es campesino, que vive en la ciudad, pero que es víctima de este sistema prepotente, impuesto y esclavista. Esto recogemos todos los sectores, estemos donde estemos. Yo, hermano mío, bendiciones, chao para todos, cuídense mucho, muchas gracias. Hasta luego, que tengan feliz tarde todo. Muchas gracias. Listo, Carmelito, muchas gracias a todos, pues un Dios me les pague, verdad que quedamos muy contentos, estaremos pendientes de aquí a 15 días para la próxima capacitación, la próxima clase, y veremos creo que sigue ya ley 70 y la ley que también acobija a los compañeros indígenas. Entonces, un saludo para todos y muchas gracias.